Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Bien, bien, profe, bien. Bien, gracias a Dios. Eh, ¿Cómo les ha ido con todo? Corriendo. ¿Se ve ahí la plataforma? Sí, profe, ahí se... Bueno, ok. La vez pasada estuvimos hablando, ¿cuándo fue? El lunes hablamos sobre la tarea y nos quedan muy poquititos temas. Solamente nos queda el first conditional, que es el que vamos a ver hoy. Y hoy les mando una práctica para que la otra semana solo nos quede lo que es revisar las prácticas y practicar más por cualquier cosa. Pero voy a fijarme a ver. Ajá. Vimos Simple Passive Voice, que este es del tercer examen. Y, ujú. Y bueno, hablamos sobre la tarea también. Pero recordemos que de décimo tenemos que ver lo que son los modales otra vez, ¿verdad? Que ya ahí está el video, que no lo olviden. Em, el second conditional, que yo creo que ya por aquí está también, no me equivoco, ya lo habíamos visto, acá está, ese también sale. Y el first conditional, que es el que vamos a ver hoy. Buscarlo aquí en la antología para que tengan también una antología a mano. El second conditional está en la 195. Y esa práctica la pueden hacer para revisarla la otra semana, perdón, para dar un repaso del second conditional y lo que es el first conditional debe estar por acá también. Mm, les digo. Página 226. Página 226. Voy a traerme mis lentes. Que no aguanto. ¿Están todos ahí en la antología? Página 226. Chicos, chicos, Mildred, Pablo, Majo. Hola, Dayana. Hola, buenas noches, profe. Estoy Hola, buenas buscándola. noches. Sí, página 226. ¿Me avisas, porfa? Maya. Sí, va, salga ahí para que le haga señas. Ok, chiquillos, igual como hemos visto, lo que es el segundo condicional y el tercer condicional, ¿verdad? Este se llama first conditional, que es el primer condicional. Me avisan cuando lo tiene de mano, Dayana y los demás. Ahí, digamos, dice la estructura, ¿verdad? Que sería igual con el if, que ¿qué dijimos que era el if? ¿Qué habíamos dicho? A ver si se acuerdan de los condicionales. ¿Qué dijimos que es el if?
IF, ¿qué significaba? Chicos, Profe, a mí se me olvidó. se le Es que a mí olvidó. me cuesta. Eh, Dayana, vos tal vez, Mildred, Mau, Me acuerdo que lo vimos, pero no ¿no se recuerdo bien, acuerda profe. tampoco? Ay, qué Sí. chiquitos, tienen que repasar porque además viene este con conditional también. El if solito, ¿verdad? Este if es un sí, pero es como un sí de condición, no de afirmación, porque un sí de afirmación es yes, ¿verdad? Pero esta sí es como en español es como que, bueno, si pagas, yo voy, o si me invitas, yo voy. Y es así, como con una condición, si tal cosa, bueno, entonces sí, ¿verdad? Entonces, en este caso, el first conditional es bastante sencillo. La primera oración tiene que llevar present, simple present. Entonces, tiene que llevar el if y seguido del if va simple present. Después, la segunda oración va a llevar el futuro, will be, o bueno, el will. El will que ya ustedes conocen que will es futuro. Aquí tenemos unos ejemplos. If you study, ¿verdad? Este study está en su forma simple, o sea, no hay que hacerle nada en la primera oración. Después del if, simple present, verbo básico. La segunda va a llevar el will, pero es muy fácil porque el will y el verbo en su forma normal. O sea, no pasa nada. Entonces, eh, la primera, después del if, simple present, y la segunda llevaría el will. Ahora, recordemos que también puede llevar, en vez de will, dice que puede ser también should, ¿verdad? O puede ser, digamos, algún modal. Puede ser should o can, dice aquí. Porque puede ser también algún modal. O sea, no necesariamente puede ser will. Aunque casi todas son will, chiquillos. Casi todas, pero por aquello, ¿verdad? Por aquello de que no, pues se puede colocar un modal ahí. Vamos a tratar de hacer una práctica aquí para ver si les queda más claro. Hacer first conditional exercise. Ok, veamos este por ejemplo. Después del if dijimos que lleva simple present, ¿verdad? O sea, el verbo sencillo en su forma simple. Entonces, ¿cuál de estos dos sería will travel o travel? ¿Cuál de esos dos sería? Si va en su forma simple, el verbo nada más, con su forma simple, presente, ¿cuál sería? Segundo, profe. Correcto, travel. ¿Por qué? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Después del if, el verbo tiene que ir en su forma simple, pero la que viene sí va a llevar el will, ¿verdad? Entonces aquí sería will visit. ¿Lo ven? Después del if, el verbo en su forma simple y la otra oración sí lleva will y el verbo. ¿Cuándo va a ser? Puede cambiar porque, por ejemplo, esta segunda viene el if aquí en la segunda, ¿lo ven? Vean que esta primera empieza con if. O sea, lo que dice ahí es, si nosotros viajamos a España, nosotros visitaremos Granada, ¿verdad? Pero en la número 2, no empieza con if. Entonces, como no empieza con if, esta oración iría ¿con qué? Con will. Y la otra oración sí llevaría el verbo en su forma simple. O sea, se pueden intercambiar. ¿Qué es lo importante? Saber que después del if, el verbo va en su forma básica, su forma simple present. Ahí lo que tengo que saber es que con she, he, it
agregamos S, ¿verdad? Lo de siempre. Y que si fuera negativo, tengo que utilizar don't o doesn't. O si no, el verb be, que sería is, are y am. Entonces, es lo único que tengo que saber. Entonces, la número 2, dijimos que quedaría ¿cuál? Will play o plays. La primera, profe. No, porque recuerde que... Ah, sí, sí, sí. Tienes toda la razón, Pablo. Estás con todas, totalmente. La primera, porque el if es el que lleva su forma simple, que sería en este caso, ¿cuál? La segunda opción. Correcto, counts. Entonces, ¿qué dice aquí? Que ella jugaría con nosotros si ella viniera temprano, si viene temprano. Muy bien. En este caso, en la 3, if you, dice aquí, ¿cuál? Cook o will cook. Good. Eso, muy bien. Pues usted dice que a usted le cuesta, Pablo. Es que me bloqueo a la hora del examen. Sí, sí, yo sé que eso pasa mucho, es porque es mucha materia. Es mucha materia y son muchas reglas, muchísimas. Entonces, digamos, ustedes no tienen, tal vez, voy a decir que tal vez no se sientan bastante rato como deberían estudiar. Tal vez no tienen el tiempo o tal vez no lo sacan. Pero eso es lo que pasa, que es mucha materia y son demasiadas reglas. Entonces en el examen vienen todas juntas y claro, claro que se les tiene que complicar. Pero es por eso, es porque hay que sacar mucho rato para estudiar. Y de ahí, pues a veces no lo tienen, a veces es tanto el trabajo o lo que sea, y a veces no quieren. Entonces hay de todo. Veamos entonces esta sería ¿cuál? Wash o will wash. La segunda opción. Correcto, muy bien. Veamos aquí la 4. Ok, comienza con sujeto I. Entonces aquí ¿cuál iría? Will buy o buy. Goodbye. Correcto, muy bien. Porque solamente cuando lleva if es que el verbo es su forma simple. Eso me lo tengo que saber. Conste que me tengo que saber la estructura. Que si el first conditional lleva después del if, simple present, y la otra oración llevaría will y el verbo. ¿Ok? Recuerden que también puede cambiar por un modal, por aquello, que en el examen viniera algo así, pero esperemos que no, que sea siempre con will. La mayoría de veces, el 95% es will. Ok, vamos a ver, solo Pablito está participando. A ver, Dayana, vos, Mildred. Majo, usted también a veces participa. Está muy calladita. A ver, ¿cómo me quedaría esta? If I, ¿cuál sería? Opción 1 o 2. Will get o get. Get. Muy bien, excelente. Después del if, su forma simple, simple present. Ok, la 5, ahí, ¿cuál sería? Will have o have. Will have. 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 Recordemos que viene el if. Entonces, forma simple, no future tense, sino simple present. Muy bien, entonces aquí iría will stay o stay. Will stay. Stay. Eso, muy bien. La 6, en la 6, ¿cómo me quedaría? Is. Is o will be. Is. Recordemos que exactamente, will be. Es que is sería si después del if, ¿se acuerdan? Después del if es simple present. Entonces, como el if está aquí abajo, yo acá tengo que colocar
el will be, porque aquí está el if. Entonces, eso es súper importante. Después del if, el verbo simple present, porque si no me lo aprendo así, voy a enredarme porque puede ser eh, que venga con el if adelante o el if en la otra oración. Si ven, a veces empieza con if, pero a veces no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí sería give, ¿verdad? Chequeamos y nos sacamos un 100. Vamos a hacer un poquito más de ese ejercicio. Ok, vamos a hacer esta que es como escribir. Entonces, después del if dijimos que el verbo queda en su forma simple. Entonces, el verbo es go. ¿Qué hago ahí? ¿Qué decía el simple present? Que con I el verbo cambia o no cambia. No cambia, profe. No cambia, correcto. Solamente va a agregarse una S con she, he, it. Nada más. Con los demás el verbo queda igual. ¿Ok? Aquí, en esta oración, vamos a colocar el will y el verbo que sería otra vez go. ¿Ok? Entonces, si viniera a escribir, ya ustedes saben que lo tienen que trabajar así. Después del if, el verbo con simple present y la otra oración con will y el verbo. Aquí lo que dice es, if I go out tonight, I will go to, es que sí. Si salgo hoy, esta noche, iría al cine. Muy bien. Vamos a hacer esta otra. If you, ajá, ¿qué hago ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué hago con ese get? ¿Lo ponemos igual o le agregamos algo? ¿Qué dicen ustedes? Con you, ¿el verbo cambia o no cambia? ¿Le agregamos ese o no le agregamos ese? Están muy callados. Yo creo que no, profe. Correcto, no cambia, solamente cambia con she, he, it. Entonces lo colocamos tal y como está. If you get back late, ¿y aquí qué hacemos? ¿Le ponemos cuál? Will. Exacto. Will be. Colocamos el verbo tal y como está. ¿Ok? Muy bien. En este caso está el verbo en su forma negativa. Entonces, para poder hacerlo negativo en simple present teníamos dos formas. Si no es un verbo to be, este es un verbo to be. El verbo es sí. ¿Es un verbo be? No. No. Entonces, como no es un verbo be y lo tenemos que hacer negativo, solamente tenemos que colocar el auxiliar. ¿Que cuál sería? Don't o doesn't. ¿Cuál iría ahí? El doesn't, profe. No, el doesn't va con she, he, it. Aquí en este caso vamos a ocupar el don't. Do not o don't y colocamos el verbo tal y como está. If we don't see each other tomorrow, aquí vamos a utilizar la regla con el will see. ¿Ok? Si nosotros no nos vemos each other tomorrow, si no nos vemos mañana, nosotros nos veríamos la otra semana. Each other next week. ¿Ok? Muy bien. Es todo lo que tenemos que tener pilas.
Les recomiendo ver otra vez el video de Simple Present por aquello, porque hay que saberse las reglas, que si la oración es afirmativa, entonces agrego la S cuando va she, he, it. Si es negativa y no es un verbo to be, pues entonces auxiliar. Don't, ¿cuáles van con don't? ¿Cuáles van con doesn't? Que doesn't va con she, he, it. Y también lo que es el verb be. Si es un verb be, pues entonces sería is, are o am. Ok, vamos a ver la número 4. Ok, ahí dice if he. Ujú. ¿Qué hago ahí? ¿Coloco el verbo igual o le agrego algo? ¿Qué hacemos? Le agrega ese, profe. Eso. Gracias, Pablo, por participar. If he comes, exacto, le agregamos ese porque cambia con she, he, it, le agregamos ese. Bien. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Ahí qué hacemos? ¿Le colocamos qué? El will. El will y el verbo, tal y como está. Eso es facilísimo. No le hacemos nada. Si fuera negativo, aquí, pues nada más le ponemos won't. O si se nos complica mucho, pues will not, ¿verdad? Will not be. Pero está positivo. Entonces, will be. ¿Ok? Veamos este otro. If we, y el verbo es wait. ¿Lo dejamos igual o cambia? Se deja igual. Queda igual, correcto. Muy bien. Gracias, Dayana. Y we wait here. We, ¿qué hacemos más? Se le agrega el will y el Ajá, be. exacto. Will be or rise. Si nosotros esperamos aquí, nosotros llegaremos tarde. Lo que dice. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? Después de leave, el verbo va en forma simple. Entonces, ¿ese go o goes? ¿Cambia o no cambia? No cambia. Cambia, correcto. Otra vez, go. Y acá, El igual. will. Will go. Igual. Ok, aquí está negativa. Entonces, como está negativa, igual empieza con if. The weather. ¿Se acuerdan qué significa the weather? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa? Yo no sé, profe. No sabes. Es el clima. Entonces, el clima lo podemos sustituir por they, por we, por she, por it, por he, ¿por cuál? ¿Por cuál lo sustituimos? Es una cosa. Entonces, ¿por cuál? Lo sustituimos por un it, porque es una cosa. Entonces, como es it, iría con does o con do. ¿Con cuál? Con do, ¿eh? Con does. Acuérdese que does va con she, he, it. Ven, tienen que repasar las reglas de simple present. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Pero entonces, tenemos que... con Ah,
¿Dijiste algo, Pablo? Me cuesta mucho eso. Es repasar las reglas, nada más. Las reglas de Simple Present. Ok, improve no es un verbo, entonces tenemos que colocar el auxiliar, que sería does not improve. Colocamos el verbo tal como está, porque para eso es el auxiliar, para no hacerle nada al verbo. Y acá otra vez el will, aquí en este caso está negativo, will not have. ¿Ok? Esto sería el peor de los casos que digamos que los pongan a hacer esto, pero lo más seguro, esperemos en Dios, es que venga como un marque con X que es más fácil, porque si es de, digamos, si es de identificar, es más fácil, pero si los ponen a escribir va a ser un poquito más complicado porque van a tener que saber hacerlo, conjugar todo bien, pero si no, por lo menos tener cuidado a la hora de colocar y acordarme de las reglas del simple present más que todo, porque el will es muy fácil, will y el verbo. Lo más dificilillo es el simple present porque tengo que acordarme que con she, he, it se agrega ese, que los auxiliares, que don't o doesn't, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tener más cuidado. Ok, vamos a hacer esta otra, if I. Otra vez, lo mismo, está negativo. Y el verbo es go. Entonces, ¿qué sería? Don't o do not go. Coloco el verbo tal y como está. Y acá otra vez iría will be. If I don't go to bed early, I will be tired tomorrow. O sea, si no voy a la cama temprano, estaré cansado mañana. Entonces, recordemos que los condicionales no tienen un tiempo específico, no es como que si es presente, pasado, futuro, a pesar de que tenga presente y tenga futuro, pero no son tiempos como verdaderos, son como condiciones, como deseos, ¿verdad? Cosas que pueden pasar, tienen consecuencias pero no son como situaciones que ya se han pasado, o sea, que como reales. Ok, vamos a hacer esta 9. If we, ujú. Ahí que cambia o no cambia el verbo. No cambia. No cambia, lo mantenemos igual. If we eat all this cake, we will feel. We will feel sick. Si nosotros nos comemos todo el pastel, nosotros nos enfermaremos, ¿verdad? Recuerden que el will es a futuro, entonces nos enfermaremos. Muy bien. If you, ok, otro negativo, no es un verbo, es el verbo want. Entonces, otra vez vamos a utilizar el don't. Want to go out, I will cook. Ok. Si usted no quiere salir, eh, yo cocinaré. Haré la cena haré la cena esta noche. Haré la cena en casa es. Ok, aquí me cambia la situación. Si ustedes ven, aquí ya no empieza con el if, ¿lo ven? Empieza con I. Entonces, aquí es donde yo tengo que acordarme que después del if es que va simple present. Y entonces aquí iría, ¿cuál iría ahí? El will. Eso, Pablo, muy bien. El will come, ¿verdad? Sí, como está. Y acá iría want con S o sin S. Sin ese, profe. Correcto, muy bien. Ves que sí puedes entenderlo, solamente es falta de practicar.
Solamente es falta de sentarme a revisar las reglas, nada más. Pero vos lo puedes hacer súper bien. Ok, vamos a hacer este otro. Day. Ujú, ¿cómo me quedaría? No cambia. Ajá, pero ¿se acuerda que no empieza con if? Entonces aquí iría ¿cuál? Es que después del if es que tenemos que fijarnos si cambia o no cambia el verbo. Will go. Will go, muy bien. Will go, entonces aquí iría, consta que es un verbi, es un verbi, chiquillas. Este es un verbi. Entonces, cuando esté esto, yo me tengo que acordar que puede ser aquí, entonces, como esta parte es en simple present, tengo que acordarme que aquí puede ser is, o puede ser are, o puede ser am. En este caso, con they, ¿cuál iría? ¿Cuál de esas tres opciones? Is, are o am. ¿Cuál va? Ahora, profe. Correcto. No puede ser que a esta altura ustedes no se sepan el verbo to be porque me da algo. Tienen que sabérselo. Entonces ya saben, si viene un verb be, ojo a esto, si viene un verb be y estamos con el if, yo tengo que conjugarlo, pero si estamos con el will, yo simplemente lo pongo. ¿Si vieron eso? ¿Vieron la diferencia? Para que Sí, no, profe. para que no se me enreden, ¿verdad? Si es will, coloco el be. O sea, yo coloco cualquier verbo. El will es demasiado sencillo. Will y el verbo, tal y como está. No importa que sea un be, no importa. Pero si ese verbo tengo que ponerlo en su forma de simple present, yo tengo que conjugarlo. ¿De acuerdo a qué? Al sujeto. Me fijo si fuera she aquí, pues entonces aquí iría un is, ¿cierto? Si aquí hubiera un I, entonces aquí tendría que colocar un am. Si fuera un we, pues are. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? Fijarme después del if. Si hay un be, ok, tengo que acordarme de la conjugación, ¿verdad? Entonces, em, el tema no es tan complicado, pero sí me tengo que saber las reglas. Como siempre, tengo que saberme las reglas. ¿Ok? Aquí, ¿qué hago? El verbo es stay. ¿Qué hacemos? Me arde este ojo. Will stay. Exacto. Will stay. Muy bien. Y aquí, ¿qué hago con ese verbo? Get. Ujú. Me fijo en sujeto, ¿verdad? Que es Se le she. agrega es. Exacto, se le agrega ese. ¿Por qué? Porque con she, he, it, el verbo, se le agrega ese. Muy bien, bien. ¿Qué? Acá, ¿qué hacemos? Se le agrega el will. El will, muy bien. Y como es negativo, le agregamos not. Y pongo el verbo tal y como está. Cualquier verbo, aunque sea el be. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Este verbo es un verbo? No es, ¿verdad? Entonces utilizamos un auxiliar para poder hacerlo negativo. ¿Cuál? ¿Don't o doesn't? Me fijo en sujeto para saber cuál.
Doesn't, profe. Correcto es, ya se lo aprendió Pablo, muy bien. Doesn't pass. Sí, es sencillo. Es sencillo, solo hay que saberse las reglas. ¿Por qué yo lo puedo hacer? Porque me sé las reglas. Por eso. Ok, aquí, ¿qué hacemos? Ujú, ¿qué hacemos? Colocamos will. Will. Ujú. Will buy. Y acá, ¿cambia o no cambia? El sujeto es I. Entonces, ¿cambia o no cambia? No cambia, profe. No cambia, correcto. Lo dejamos igual. Ojo que si aquí fuera una she, un he o un it, ¿verdad? Cambiaría así, has. Esa tengo que sabérmela. El have cambia a has. Pero como es I, entonces lo mantenemos igual. ¿Ok? Me quedan 2 minutos, chiquillos. Entonces, de tarea, les queda lo que es esta página 226. Esa la van a hacer. Igual que estuvimos practicando aquí, van a hacer esta. Igual. Nada más que ahí, ven que dice to study, to shine, to have. No le pongan cuidado a ese to. Ese to es como de mantequilla. Nada más pónganle cuidado al ver para que no se vayan a enredar ahí. Y hacen the second conditional también para revisar los dos. Y yo creo que ya terminamos los temas. Entonces, les voy a enviar también un examen de práctica también para que lo vayamos revisando la otra semana. Entonces, yo creo que ya terminamos. Recuerden repasar el, el video de los modales, el passive voice que lo hemos estado viendo estos días, el second conditional, que ahí está el video, el first conditional, que ahorita se lo subo, el vocabulario, ¿verdad? Y estudien los tips. Bueno, igual eso lo están haciendo con el video también. Se los he dicho un montón de veces. Los tips para mantenerme seguro, ¿verdad? En los medios, en el social network, todas las redes sociales. Y nos vemos si Dios quiere entonces next week, guys, la próxima semana. El lunes, si Dios quiere. Chao, gracias Pablo por Chao, la profe. Hasta participación, luego. Dayana, Majo, gracias. Buenas noches, profe, gracias. Bueno, previa.